En vez de oír, escuche. En los meses de marzo y abril un rebrote respecto de lo que habíamos visto en los meses precedentes, pero luego la inflación continuó bajando y eso tiene que ver con la disciplina fiscal y monetaria de la Argentina. Una disciplina fiscal que implica que hoy ya el Banco Central no financia al Tesoro. Una disciplina monetaria en la cual la base monetaria no crece, lo cual ha logrado estabilizar muchísimo las expectativas de inflación y que está trabajando a través de una menor volatilidad cambiaria, permitiendo que la inflación núcleo baje mes a mes, que nos lleva a pensar que en el mes de julio vamos a volver a ver una baja en la inflación respecto a los niveles de junio, reconociendo que estamos en niveles todavía muy altos y que los argentinos tenemos que aspirar a tener una inflación mucho más parecida a la que tienen nuestros vecinos de la región. Marca de radio. Hago más que comunicación. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Lo que pasa es que explicar lo inexplicable es un tema bastante... Bueno, ellos lo explican. Sí, pero resulta incomprensible, digamos. Entonces, cuando vos explicás lo inexplicable, da un resultado incomprensible. Mira, el gobierno había presupuestado que el año 2018 el PBI iba a crecer 3.5. Decreció 2.5. Diferencia entre más 3.5 y menos 2.5, 6. Le erraron por 6 puntos del PBI. ¿Eso cómo se dimensiona con alguna cifra más? Pero escúchame, es una locura. Cuando estamos hablando de décimas, yo ahora te voy a dar otros datos donde discuten si 1.2, 1.3. Errarle por 6 sí. Es, o que te toman el pelo y te tiran cualquier cosa en la etapa de las promesas y después total te explican que las tormentas y la lluvia y los brotes y qué sé yo, todas esas cosas. ¿Ibas a decirme algo? Sí, que también habían pautado el presupuesto, se había pautado en el presupuesto. Ayúdame, 23 puntos y pico de inflación para todo el año, y ya están 22,4 a mitad de año. En el semestre, claro, pero ese no es el peor dato. Otra vez, el peor dato es que el Fondo Monetario que hace 3 meses, porque el Fondo Monetario, ahora estamos revisión permanente. Cada 3 meses tenés una revisión porque es para habilitarte cada cuota de fondos que te libera. Hace 3 meses el Fondo Monetario dijo inflación para el año 30,5. Esta semana dijo 40. Es decir, la estimación del Fondo Monetario para el año 3 meses después es 40. El gobierno dice que la inflación está bajando. ¿Por qué? Me imagino que te traslado una pregunta, una observación, o las dos cosas, que debe ser común a muchos de quienes nos escuchan, y de quienes no nos escuchan también. ¿Cómo es posible que un organismo técnico, que los equipos técnicos de ese organismo, más allá de que responda a los intereses políticos de los Estados Unidos, pueda, y ahí, equivocarse, va entre signos de interrogación o no, de esa manera? Yo creo que siempre eso es una mezcla de insinuación para que las cosas vayan de una determinada manera, es decir, pronósticos orientativos. Y además la cuestión de... ¿Aún de parte de un organismo internacional? Sí, claro. Sí. Cuando un organismo... Pero si vos me hablaras de un organismo internacional que es químicamente puro, que lo que hace es estudios técnicos, pero mira, cuando vos tenés esto, y se lo vamos a mostrar a la gente que lo está mirando, cuando vos tenés esto, Clarín, viernes 19 de julio, panorama empresarial, alianza estratégica, Fondo Monetario, Casa Rosada, para asegurar la reelección. Cuando Marcelo Bonelli editorializa y te explica que el Fondo Monetario actúa en función de hacer todo lo que esté a su alcance para que Macri sea reelecto, y lo explica como parte de la alianza con Trump, y lo pone con esto, estábamos Trump, Bolsonaro, Macri. Así es, exactamente. Entonces, incluso
en esta nota que se las recomiendo, dice claramente que el gobierno de Estados Unidos, Trump, a través del secretario del Tesoro, vía Lipton, le ordenó a los técnicos que hagan los números, así en es, definitiva. está dicho acá, porque, o sea, que hagan lo que el gobierno necesita. Pero así todo, los técnicos tienen una necesidad de cubrirse. Por eso se van aproximando a la cifra. Hace 3 meses decían 30, ahora ya no pueden decir 30, dicen 40. Lo mismo les pasa con la expectativa de evolución del Producto Bruto de este año. El gobierno arrancó diciendo que este año iba a haber una caída del 0,5. Luego la corrigió y dijo 0,8. El Fondo Monetario hace 3 meses dijo 1,2. 3 meses después dice 1,3. Vos me podrías decir, es muy poquito. Sí, pero te dice que pasaste de 1,2 a 1,3 en el momento que el gobierno te está diciendo que tocaron fondo, que rebotó y que están creciendo. Debería dar menos y da más. Pero la cosa es aún más grave, mucho más grave, y a ver si se la podemos explicar a todos para que la entiendan. El fondo hace las perspectivas para este año y para los 2-3 años venideros. Y va acomodando las cifras. Entonces, el fondo dice, para este año 2019, el PBI va a caer 1,3. Pero corrige drásticamente para el 20. Para 2020, hace 3 meses el fondo decía que la Argentina iba a crecer 2,2. Con esta cosa del optimismo del futuro. Pues presten atención a estos datos. Para el 2020, decía el fondo, hace 3 meses, Argentina en el 2020 va a crecer 2,2. Esta semana corrigió y dijo 2,1. 2,1. Entonces, le preguntan a Duhovne, ¿cómo es eso? El fondo habla de 1,1 y el gobierno sigue diciendo 3,5 para el año que viene. El cálculo de presupuesto que comentamos acá la semana pasada, el anticipo de presupuesto 2020 que el gobierno está por mandar al Congreso, prevé que el año que viene vamos a crecer 3,5. ¿Y Duhovne qué dijo? Entonces Duhovne dice que nosotros hacemos la evaluación de lo que va a ocurrir con la Argentina una vez que se disipe la incertidumbre política, una vez que el presidente Mauricio Macri lo elija y se continúe con el proceso de cambio. Pero fíjate, y para seguir justificándolo, agrega, es probable que el fondo, preste atención a esto porque creo que es una perla, dice, es probable que el fondo haya evaluado las distintas alternativas políticas que hay de cara al recambio presidencial y posiblemente evalúe que en caso de que otra fuerza política gobierne la Argentina, la macroeconomía puede ser mucho peor, dice Duhovne. Por eso el fondo baja de 2,2 a 1,1. Ahora lo traiciona el fondo. El fondo baja para el 2020 a 1,1, pero luego para el 2021 pone 2,6, para el 2022 pone 3,4 y para el 2023 pone 3,6. Entonces yo digo, si es cierto que el fondo está evaluando que el año que viene va a ser 1,1 por un cambio de gobierno, lo que está diciendo, el que viene encuentra un lío bárbaro y va a tener un primer año difícil, pero el cambio de las políticas va a generar crecimiento, porque imagínate que si el 2020 va a ser bajo, pero el 21, 22 y 23, que son los 3 años siguientes de la gestión del próximo gobierno, son de pleno crecimiento, en realidad veladamente el fondo parecería, siguiendo la teoría de Duhovne, que está diciendo hay que cambiar el gobierno para que la economía pueda crecer. Siguiente. Estamos al aire. Sí. Quedó la duda de si había quedado claro la explicación, pero me parece que la lógica quedó muy claro y yo tengo otra pregunta a propósito del fondo. Sí. Para el 2022 y el 2023, sí, Argentina tiene que pagar, de acuerdo al compromiso
20.000 millones de dólares y 24.000 millones de dólares. Respectivamente. Tengo dos preguntas. 2020 y 2021, o sea, los dos primeros años de la próxima gestión, fuere cual fuere, ¿no tiene problemas? El problema arranca en 2022. En relación a el crédito del fondo, no. Ok. Tiene otro problema, tiene deuda en bonos, tiene otras cosas, pero en relación no con el fondo. Al crédito del fondo, no. Bien. El 2022 y el 2023 tiene que pagar 20 y 24.000 millones respectivamente. O sea, en 2 años le tiene que pagar al fondo 44.000 millones de dólares. Eso, en un escenario hipotéticamente positivo de no sé qué, ¿se puede cumplir? No. Lo dicen todo. Es decir, este crédito fue diagramado para ser una herramienta de presión para el futuro gobierno. O sea, un corsé. Así es. Si los que siguen son los actuales, sí, se pondrán de acuerdo rápidamente, porque la exigencia... El Fondo Monetario no tiene un problema de caja, ni está apurado por cobrar. El Fondo Monetario diseña créditos para generar lo que se llama los planes de contingencia, es decir, los condicionamientos que pone para dar los créditos. Tienen que hacer esto, otro, la reforma laboral, la reforma previsional, etcétera, etcétera. Para eso son los créditos. Eso no es cuando te dan los créditos de facilidades extendidas. No. Facilidades extendidas es esto mismo extendido en el plazo. Es esto mismo extendido en el plazo. Entonces te dan este crédito y te lo ponen cortito. De manera que el próximo gobierno, sea quien sea, tiene que negociar. Si es Macri, negociación fácil, porque Macri ya a esa altura habrá enviado la reforma laboral, previsional, como le aconsejó Guedes el otro día, viste, clarito, dijo, Argentina debe volver al sistema de las FJP. Así, sin vuelta. Y todos los que, la EA, el Foro Empresario y demás, es necesario y urgente avanzar con la reforma laboral y previsional. Macri promete que si gana, hace todo rapidito lo que no hizo. Creo que no hay que ser muy ilustrado para entender que eso es lo que va a pasar. Si viene un gobierno... pasar por el Congreso, si viene social... Si viene un gobierno, puede hacerlo por decreto, como hizo... Lo del Bolano se puede hacer por decreto. Lo del Bolano se puede hacer por decreto. No. Tiene que pasar por el Congreso. Y lo hizo. Hablamos del gobierno que tenía entre sus banderas la calidad institucional, la división de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y si no siguen ellos... Claro, si no siguen ellos, el fondo tiene una herramienta de presión muy fuerte, porque viene Alberto Fernández, próximo presidente, y dice, mire, nosotros no queremos default, nosotros queremos cumplir, pero tenemos que refinanciar esto, lo que hace cualquier deudor cuyo flujo no le permite cumplir los compromisos. Vas al banco y dices, mire, yo puedo pagar, pero para eso necesito que me dé 1 año de gracia o 2 años de gracia, y 10 cuotas. Y entonces, como yo voy a poner en marcha un programa de crecimiento, la Argentina va a crecer, va a generar más ingresos, y con esos ingresos vamos a poderle pagar. Pero para eso necesito que usted me saque el pie de encima y me deje de condicionar las políticas, y me deje de impedir que aumentemos los salarios por encima de la inflación, y me deje de presionar para que recortemos el sistema previsional para que los jubilados ganen menos, y me dejen de condicionar para que no gastemos en salud, educación, ciencia, tecnología, y que no me dejen de presionar para que no compre vacuna, y todo eso que tiene que cambiar. Sí, ¿y el fondo qué le diría? El fondo le va a decir que no, pero eso es negociación y relación de fuerzas. Y firmeza, porque el fondo, no hay tampoco ningún antecedente de que el fondo haya ejecutado a ningún país, ni lo haya puesto en default. El fondo negocia, no te olvides que el fondo es, más allá del papel simbólico que juega, digo simbólico que es real, pero quiero decir lo que simboliza el papel que juega, para decirlo con mejor precisión, el fondo es una organización interestatal. No son los fondos buitre, no es un fondo de inversión, y eso no quiere decir que sean buenos, tienen un poder fenomenal, y están para alinear a los países en las políticas que los países centrales, y en particular los Estados Unidos. Hoy ya es
Todos lo dicen, ya está. El fondo hace lo que Estados Unidos le pide que haga. Los otros, algunos por ahí aparece, o el chino y protesta, o claro, hasta los alemanes me parece que quejan, no, pero todos saben que el fondo hace lo que Estados Unidos dice que tiene que hacer. Y entonces si el Estados Unidos le dice, mire, el estatuto del fondo es una formalidad, eso de que no se le puede prestar a países que financian fuga de capitales, es una antigüedad, quedó ahí, nos olvidamos de sacarlo, no le haga caso, dele, ya está. Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Cuando uno ve la torta del fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político, que por eso yo le explicaba a la gente, ¿por qué los mercados nos castigaron tanto? Porque el mercado es algo distinto. El fondo es una decisión política. Los principales líderes del mundo decidieron apoyar a la Argentina en esta etapa de salir del populismo. Decidieron apoyarme en este camino de marcar un rumbo distinto para la región. Marca de radio. Algo más que comunicación. Claro, agua. Claro, le echarle agua porque digo, eso es lo que venías diciendo. No hace falta más. Yo esa a confesión de parte. Y está del otro lado del río. Sí, a mí, para hacer un poco distendido también esto, yo diría que me causó gracia, porque de pronto escucho a Macri decir, tenemos que cruzar a la otra orilla. Estamos en la mitad del río. Estamos dijo, ¿no? en la mitad del río, tenemos que cruzar a la otra orilla. La diferencia es que del otro lado del río nos espera algo distinto. Y estamos hablando de un país con base sólida, etcétera, etcétera. Fíjate, propaganda del Uruguay. Viste que la Dirección de Turismo del Uruguay hace, cuando dice todo el tiempo, dice, cruzando el río, usted tiene todas estas ventajas, etcétera, etcétera. Me causó gracia, nada más para poner... Esas podrían ser ciertas. Para poner una nota de humor. ¿Vos querés insistir con el tema del chantaje? Sí, porque yo creo que es el gran riesgo. Francamente, para seguir incluso... ¿El gran riesgo? Sí, claro. Porque todo lo que están preparando, si lees esta nota de Bonelli y lees la otra nota de la Nación de Jacqueline, Claudio Jacqueline de la semana pasada. Claudio Jacqueline de la semana pasada decía, hay dos votaciones, 2 días seguidos. 11 y 12. 11 y 12. El 11 vota la gente, el 12 votan los mercados. Si el voto de la gente no le gustan los mercados, el 12 los mercados pum para arriba. Y entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, bueno, ¿sabes quién también escribió? Un tipo que aprecio, además, más allá de diferencias ideológicas, pero Pablo Wende, sí, creo que en Infobae del jueves, ya que estábamos citando a colegas, también dijo, bueno, acá no hay término intermedio, y lo expresó respecto de la cotización del dólar. Bien. O sigue, o llega a 46 con toda la furia, o es Fernández y dólar a 70. Claro. Es en la línea. Pero claro, yo no voy a poner números porque eso es fantasía ya, pero bueno, pero yo lo que te quiero decir es más grave, sí, pero es más grave. Porque significa que la democracia es una formalidad. Porque si te dicen, si la ciudadanía no vota lo que los mercados esperan que vote, los mercados pondrán la cosa en orden y generarán el suficiente desorden como para que la ciudadanía se arrepienta. Es algo así como el memorando griego. Cuando Grecia vota no al memorando... Y Tsipras hace todo lo contrario. Tsipras va, pobrecito, a la reunión, dice, mire, tengo un mandato del pueblo que 60% de los griegos dijeron que no quieren que arregle esto que usted nos pone. Y dijeron, vaya cucha, señor, haga eso, porque si no, lo echamos de la Unión Europea. Volvió con la cola entre las piernas, y hizo todo lo contrario de lo que el memorando había indicado. Y así acaba de irle en las elecciones. Y así acaba de irle desde luego en las elecciones, como corresponde. Entonces, instalar la idea de que el 11, si en el ensayo del 11
los verdaderos actores que somos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos de este país, decimos que queremos cambiar de política y que creemos que hay otro país posible y necesario y que está al alcance de la mano, ellos nos están anunciando que el 12 los mercados nos van a pegar un cachetazo para decir así no, por ahí no es. Y entonces Macri nos volverá a decir, es por acá. ¿Y por qué hablas de riesgo en lugar de hablar de pesadumbre, si querés? No, porque como si eso sucede... Sí, lo que se llama la porque gente cede a ese chantaje... Porque la expectativa de ellos, yo espero que no, pero la expectativa de ellos es que ese golpe de mercado, imagínate que el 12 de agosto el dólar pega un salto, fácil de pegar el salto, o sea, lo tienen agarrado, frenado, pisado, le sacan el pie de encima y salta. Y el riesgo país, que lo maneja el JP Morgan, pega otro salto, que no significa nada, porque no tiene ninguna influencia directa a lo que le va a pasar pasado mañana a nadie, pero se va a 1.200 puntos. ¿Cuánta gente se asusta y dice, uy, si ganan estos, el país explota, y entonces de ahí al 27 de octubre, repiensa su decisión de votar? Esa es la jugada bajo sobre. Esa es la jugada secreta bajo sobre que el sistema... Secreta o extensible, según como quieras Bueno, verlo. como vos la quieras ver, no, pero no importa. Quiero decir, pero es que yo quiero que deje de ser secreta, porque si estamos preparados para eso, el efecto va a ser menor. Tenemos que repetirlo cada vez que podemos. Los mercados no pueden condicionar a la voluntad popular. Dice Stiglitz, hablando de Estados Unidos, en un hermoso artículo, creo que algunas cosas comentamos el otro día, si querés, en la próxima lo volvemos a comentar porque tiene una actualidad fantástica, porque habla de el fracaso del neoliberalismo, el fracaso de la llamada centro-izquierda socialdemócrata, que lo único que quiso es embellecer un poco ese neoliberalismo, y lo que él llama el capitalismo progresista como la posibilidad que tiene futuro, que encarnan Sanders, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí él te dice clarito, esto implosionó, pero entre otras cosas da 4 razones, no me voy a extender en las 4, pero la cuarta dice, en Estados Unidos se ha reemplazado la democracia de un hombre un voto por la de un dólar un voto. Es decir, los mercados decidiendo el destino de los pueblos, de las naciones y demás. Tenemos que oponernos, tenemos que prepararnos, tenemos que denunciarlo, porque hay otro camino no solo posible, sino necesario. Paso Heller.